¿Qué tal, chicos? Les habla el profesor John Sarcomani del curso de física del Centro Pérez San Marcos. En esta oportunidad vamos a desarrollar la semana número 15 correspondiente al tema de flujo e inducción magnética. Comencemos con la teoría, chicos. Bueno, jóvenes, hemos visto ya la teoría de esta semana número 15. Para poder reforzar todo lo que hemos visto el día de hoy, vamos a resolver los 8 problemas que tenemos para clase. Así que comencemos. Comencemos con la pregunta número 1 de la semana número 15. Tema flujo magnético. Y dice lo siguiente. El flujo magnético se define como el conjunto de líneas de inducción magnética que atraviesan una superficie. Se tiene un campo magnético uniforme de intensidad de 4 Tesla, cuyas líneas de campo magnético atraviesan la superficie que encierra el anillo de radio de 20 centímetros, formando un ángulo de 60 grados con la normal a la superficie. Determine el flujo magnético. A ver. Vamos a graficar más o menos el anillo para darnos cuenta qué es lo que está ocurriendo. Este es el anillo y hay líneas de campo magnético que atraviesan a esta superficie, ¿no?, del anillo. ¿Ya está? Vamos a considerar que las líneas de campo son de esta manera. Ahí está, líneas de campo, vamos a ponerle así. Campo magnético. Pero te dicen que forma un ángulo 60 con la normal a la superficie. Con la normal a la superficie. Un ángulo 60 con la normal. ¿Quién es la normal a la superficie? Sería un vector normal o perpendicular a la superficie de área A. ¿Listo? Entonces, el ángulo que se forma entre estos dos vectorcitos, según el problema, es de 60 grados. Profe, ¿cómo se calcula el flujo magnético? El flujo magnético, no te olvides, se calcula como intensidad de campo magnético por el área por el coseno del ángulo teta. Ya está. Profe, ¿cuánto es el campo? El campo, según el problema, vale 4 Tesla. El problema es el área. Recuerda que el área de una circunferencia es igual a pi por radio al cuadrado. ¿Sí o no? Por lo tanto, sería pi por radio al cuadrado. Pero el radio es 20 centímetros. Claro, pero debe estar en metros. Por 10 a la menos 2. Y esto al cuadrado. Por el coseno del ángulo de 60 grados. Sigamos operando. ¿Listo? No es tan complicado, pero sigamos operando. Tendríamos 2 al cuadrado, 4, profe. Este 0, que es 10 por 10 a la menos 2, sería 10 a la menos 1. Y al cuadrado, 10 a la menos 2. Por el coseno de 60. ¿Cuánto es coseno de 60, chicos? Coseno de 60 es un medio. ¿Sí o no? Por lo tanto, dime, 4 por 4, 16. Entre 2, 8. 8 pi por 10 a la menos 2. Unidades Webers. Por lo tanto, el flujo me quedaría 0,08 pi, 0,08 pi Webers. Por lo tanto, nuestro problema número 1, la clave, ¿cuál sería? Sería la A, 0,08 pi Webers, chicos. Pregunta número 2, dice lo siguiente. Un solenoide es una bobina formada por un alambre enrollado en espiras sobre un armazón cilindro. Si perpendicularmente a la sección transversal de 40 centímetros cuadrados del solenoide, cuya línea de campo magnético varía según la ecuación, campo es igual a 4 más 2t, donde el campo magnético se mide en Tesla y el tiempo se mide en segundos. Según esto, determine la Fe inducida en el intervalo de 5 segundos hasta 10 segundos. Ah, mira, me están pidiendo la Fe inducida de 5 a 10 segundos en ese intervalo. Si se sabe que el solenoide tiene 100 espiras. A ver. ¿Cómo se calculaba la Fe inducida? Vamos a poner por aquí. La Fe inducida era igual a número de espiras por variación de flujo sobre variación de tiempo. Ahí está. Profe, pero lo que está cambiando aquí directamente es el campo. Por lo tanto, había otra manera. Número de espiras por el área, que es la cantidad que no cambia, por la cantidad que sí cambia, que es variación de campo sobre variación de tiempo. Recuerda que esa variación de campo es una diferencia de campos, campo 1 menos campo 2 o campo 2 menos campo 1. Es indiferente porque yo al final asumo el valor absoluto nada más. Así que debo calcular el campo generado para 5 segundos y el campo generado para 10 segundos. Sí, exactamente. Entonces ponemos por aquí. Para t igual a 5 segundos. Diremos, el campo 1 es igual a 4 más 2 por 5. ¿Cuánto sería esto? Sería 14, ¿cierto? Ahora calculemos
para 10 segundos. Profe, para 10 segundos, ¿cuánto será? Campo 2 es igual a 4 más 2 por el tiempo, que es 10. ¿Cuánto sería esto? 24. Por lo tanto, reemplazo. Número de espiras, 100. El área es 40 centímetros cuadrados. Profe, 10 centímetros cuadrados. ¿Por cuánto multiplico? Por 10 a la menos 4. No te compliques la vida, 10 a la menos 4. Por diferencia de campos, variación de campos. ¿En cuánto está variando el campo magnético? En 10. ¿Cierto? Creo que queda claro aquí. ¿En 10 o no? Sí, ¿no? En 10. Variación de campo es 10. Entre variación de tiempo, de 5 a 10, en 5. Por lo tanto, la FEN sería igual a 4 por 100, que es 10 al cuadrado, por este 10, 10 al cubo, por 10 a la menos 4, 10 a la menos 1, por 10 entre 5 es 2. ¿Cuánto me sale la FEN? 8 por 10 a la menos 1, clave 0,8. Unidades, voltios, voltaje. Entonces la pregunta número 2, la clave, ¿cuál sería? La D, pues chicos, la clave es la D. Problema número 3, dice lo siguiente. El campo magnético terrestre se originó con los movimientos de metales líquidos en el núcleo de Tierra. Dicho campo se extiende desde el núcleo, atenuándose progresivamente en el espacio exterior. Provoca efectos electromagnéticos en la magnetosfera y nos protege del viento solar. Un aeroplano vuela de este a oeste, es decir, de derecha a izquierda. Listo. Paralelo a la superficie terrestre con una rapidez de 100 metros por segundo. Si la componente vertical del campo magnético en esa región tiene una intensidad de 0,8 por 10 a la menos 4 Tesla, determine la diferencia de potencial en las puntas de las alas, cuya separación es de 25 metros. A ver, este problema es muy bonito. Vamos a graficar todo observado desde arriba. Yo desde arriba veo que hay un avión que está moviéndose de manera horizontal. ¿Listo? Ya está, vamos a ver. Entonces, si lo grafico, sería algo así. La avioneta, ahí está, la avioneta visto desde arriba, de este a oeste. Y ahora debo graficar el campo magnético, pero solamente la componente vertical. Como yo estoy viendo desde arriba, yo vería que las líneas de campo serían líneas salientes, ¿cierto? Líneas salientes. Lo vería de esta manera. ¿Listo? Serían para mí líneas salientes, porque solamente son las componentes verticales. Entonces necesito saber cuánta es la diferencia potencial generado entre estas dos alas. ¿Listo? Profe, ¿por qué hay diferencia potencial? Recuerda que una avioneta debe ser de un material conductor, metálico normalmente. Por lo tanto, se estaría comportando como una varilla metálica. Entonces, al ser una varilla metálica, podemos decir que esta varilla metálica se está moviendo con cierta rapidez, ¿no? En este caso, según el problema, la rapidez es de 100 metros por segundo. Por lo tanto, es una varilla conductora dentro de un campo magnético. ¿Y esto que va a generar? Una FEN inducida. Y la FEN inducida, recuerda que es una diferencia de potencial. ¿Qué se cumplía cuando era una varilla? ¿Qué se cumplía? A ver, chicos, recordemos. Se cumplía que la FEN inducida era igual a la intensidad del campo por la rapidez por la longitud. Por lo tanto, esta diferencia potencial es igual a la intensidad del campo magnético vertical, solamente la componente vertical sería 0,8 por 10 a la menos 4, por la rapidez de la avioneta, que es 100, por la longitud, 25 metros. Ya está. Por lo tanto, operando un poquito, 0,8 por 25, ¿cuánto sería? A ver, 25 por 8 sería 200, ¿no? Sería 200, por lo tanto, sería solamente 20. Por 10 a la menos 4 por 10 al cuadrado. Por lo tanto, nuestra diferencia potencial sería, a ver, hay un 10 y hay un 10 al cuadrado. ¿Cuánto sería eso? 10 al cubo. Por 10 a la menos 4 sería 10 a la menos 1. Por 2 sería 0,2 volts.
Por lo tanto, mi respuesta para el problema número 3 sería la clave A. Avión, chicos. Pregunta número 4. Dice lo siguiente. Una espira cuadrada de 20 centímetros de lado ingresa con una rapidez constante de 5 centímetros por segundo a una región donde se ha establecido un campo magnético homogéneo cuya inducción es de 4 Tesla. Determine la energía consumida por la bobina de resistencia eléctrica de 1 ohm en un segundo, mientras la espira ingresa a la región del campo magnético uniforme. Me están preguntando la energía consumida. A ver, ¿cuánto será la energía consumida? ¿Listo? Hablamos de una resistencia. Por lo tanto, la energía consumida es el calor que libera, pues, ¿no? Consumida. Por lo tanto, el calor o la energía, vamos a ponerlo así, es igual a I al cuadrado por la resistencia por el tiempo. Fórmula que ya hemos usado la semana pasada, ¿listo? Para el tema de electrodinámica. Profe, pero no tengo la corriente. Ah, espérate. ¿No habíamos dicho que la corriente también lo puedes calcular con esta relación? Voltaje es igual a I por R. Y recuerda que voltaje, ¿qué cosa es? Es la FEN. Por lo tanto, si yo reemplazo la corriente, sería igual a voltaje entre radio, ¿cierto? Entonces, la energía es igual a voltaje entre resistencia, voltaje entre resistencia, o FEN entre resistencia. Esto elevado al cuadrado por la resistencia por el tiempo. Por lo tanto, la energía, ¿cuánto me quedaría? La FEN al cuadrado sobre la resistencia por el tiempo. ¿Listo? Entonces, nosotros debemos calcular primero la FEN. La FEN cuando hay un conductor que se está moviendo dentro de un campo magnético. Entonces, la FEN se calcula como campo, rapidez por longitud. ¿Listo? Por lo tanto, el campo magnético es 4. La rapidez, según el problema, es de 5 centímetros por segundo. Centímetros, profesor. Ah, por 10 a la menos 2 nada más. Por la longitud, esta longitud, mira. ¿Cuánto sería? 20 centímetros. 20 por 10 a la menos 2. Por lo tanto, ¿cuánto sería la FEN? Mira, 4 por 5, 20. 20 por 20, 400. Por 10 a la menos 4. Entonces sería 4 por 10 a la menos 2. ¿Listo? Ahora, ¿qué hago? Reemplazo. Pues. La energía es igual a la FEN, que es 4 por 10 a la menos 2, al cuadrado por el tiempo. Profe, me piden un segundo. Ah, bueno, un segundo. Entre la resistencia, que vale 1 ohm. ¿Listo? Entonces sería 4 al cuadrado, 16. Por 10 a la menos 4. ¿Listo? Ahí está. Pero las claves están en millijoules, por lo tanto en mili sería 1,6 millijoules. ¿Y la respuesta? ¿Cuál sería? La respuesta sería la clave C. Listo, chicos. Pregunta número 5. En el circuito mostrado en la figura, la varilla conductora móvil de longitud de 1 metro se desliza con una rapidez de 10 metros por segundo según una región donde el campo magnético uniforme tiene una intensidad de 0,2 Tesla. Determine la dirección de la corriente eléctrica en el conductor y la potencia disipada en el resistor de resistencia de 2 ohm. Desprecie todo tipo de resistencia mecánica. A ver, me piden dirección de la corriente y la potencia. La dirección de la corriente lo calculo analizando inducción magnética. Pero la potencia, recuerda que era energía sobre tiempo. Y la energía, hace un momento vimos que es I al cuadrado por R por el tiempo, y este es entre tiempo. Entonces la potencia simplemente es I cuadrado por R. Profe, ¿necesito saber la corriente y la resistencia? Sí, la resistencia lo tengo, me falta la corriente. Entonces analicemos. Si la varilla se mueve a la derecha, puedo decir yo que esta parte, esta porción de área, estaría aumentando su valor. Al aumentar su valor, existiría una variación de flujo. ¿Qué pasa con el flujo? Estaría aumentando. Esta variación de flujo aumenta. ¿Listo? Está aumentando líneas de campo. Si la línea de campo aumenta, dime, ¿qué debo hacer yo? Debo graficar líneas en contra, ¿cierto? Líneas en contra. Entonces, el campo inducido debe ser en contra, para poder contrarrestar eso, pues, ¿no? ¿Ya está? Entonces diré, si lo que debo graficar es líneas de inducción magnética en contra, si esas líneas que se están aumentando es entrante, debo graficarlas yo
saliente. Bueno, el campo inducido debe ser saliente. Si el campo inducido es saliente, con la regla de la mano derecha, ¿listo?, yo puedo determinar la dirección de la corriente, ¿no? Porque para generar ese campo inducido saliente debe haber una corriente eléctrica girando, ¿cierto? Y esa corriente eléctrica que está girando, vamos a darnos cuenta que es en sentido antihorario, ¿listo? Por lo tanto, para nosotros, siendo el observador, sería antihorario. Por lo tanto, puede ser la última, la segunda o la primera. ¿Qué me faltaría? La potencia. Profe, pero para calcular la potencia necesito la corriente. Espérate. Nuevamente necesito la corriente o relacionar la corriente con otro valor. Sí, así que recordemos, el voltaje es igual a I por R. Profe, ¿y puedo calcular el voltaje? Claro, el voltaje ¿cómo se calcula? Con campo, rapidez por longitud. ¿Sí o no? Así que calculemos. El voltaje es igual al campo, que es 0,2 Tesla. La rapidez es igual a 10 por la longitud, que es igual a 1 metro. ¿Cuánto es el voltaje? Claramente es 2 volts. Si vale 2 volts, a ver, calcula ahora la intensidad de la corriente, que es igual a I por R. El voltaje es 2, la corriente no sé, pero la resistencia vale 2 también. Entonces, ¿cuánto es la corriente? 1 amper. Listo, hemos encontrado dos resultados, como si fueran dos preguntas. Ahora sí, reemplacemos esto acá. Potencia es igual a corriente al cuadrado, 1 al cuadrado, por resistencia, que es 2. ¿Cuánto sería la potencia? Claramente 2 watts. Por lo tanto, la potencia es 2 watts y el sentido es antihorario. La clave, ¿cuál sería? La A, pues chicos, la A. Pregunta número 6. La fuerza electromotriz inducida es apreciable entre los extremos de las alas de un jet 747, el cual tiene una distancia de 60 metros. Según lo mencionado, determine la Fe inducida entre los extremos de las alas del jet si éste alcanza una rapidez de 900 km por hora y la componente vertical del campo terrestre es de 0,2 microtesla. A ver, me piden la Fe. Profesor, pero la Fe inducida para este problema ¿no es lo mismo que hemos visto hace un momento para un avión? Claro, efectivamente es lo mismo. Entonces diremos, la Fe inducida es nuestra diferencia potencial entre los extremos de las alas, que es igual al campo, rapidez por longitud. Por tanto, diferencia potencial es igual al campo. ¿Cuánto es el campo? La componente vertical nada más. Es de 0,2 micro por 10 a la menos 6. Por la rapidez, profe, es 900 kilómetros por hora. Dime, ¿tú trabajarás en kilómetros por hora? No, pues profesor, debo multiplicar por 5 sobre 18. Y de esa manera sacas novena 2, novena 1, me queda... ¿Cuánto me quedaría? A ver, me quedaría 100 por 5, 500, 500 entre 2, 250 metros por segundo. Entonces me queda 250 metros por segundo. Por la longitud, ¿cuánto es la longitud de extremo a extremo? 60 metros según el problema. Ahí está. Listo. Operando un poquitito, convenientemente, opero el 0,2 por el 60. ¿Cuánto me saldría? Me saldría 12 por 250 por 10 a la menos 6. Por lo tanto, ¿cuánto es 12 por 250? Y luego de eso voy a tener que multiplicarlo por 10 a la menos 6. Pero recuerda que el 10 a la menos 6 es un micro, ¿no? Uy, pero tus claves no están en micro, están en mili. Por lo tanto, debo averiguar bien cuánto es mi resultado. Entonces, 12 por 250 sería 3000 por 10 a la menos 6. Profe, ¿esto no es igual a 3 por 10 a la menos 3? Claro, esto es igual a 3 milivolts. Entonces, la pregunta número 6, la clave ¿cuál sería? La A. Listo, chicos. Pregunta número 7. A partir del circuito mostrado, indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones, inmediatamente después de cerrar S. ¿Listo? Ahí está. Considere un pequeño intervalo de tiempo. A ver, analicemos en ese pequeño intervalo de tiempo cuando cerramos el circuito. Cerramos esto. Ya, lo cerramos.
Si cerramos el circuito, entonces esta fuente, que es la fuente de voltaje, va a empezar a generar una corriente eléctrica, siempre de menos a más. Entonces va en esta dirección. Si va en esta dirección, va a empezar a descender y va a empezar a girar alrededor de estos cables. Y notaremos que la corriente eléctrica en este cable estaría dirigida hacia abajo, si es que lo vemos de frente, ¿no? Ya está. ¿Y eso qué va a generar alrededor de esta varilla conductora? Entonces va a generar una corriente circular. Y tú sabes que toda corriente circular genera en el centro campo magnético. ¿Listo? Si la corriente es circular y es dirigida hacia abajo, bueno, está girando, girando, girando en sentido horario según el observador, entonces el campo magnético generado debería ser, para nosotros, hacia la derecha. Para el observador debería ser entrante, ¿no? Ese campo magnético va a empezar a atravesar las otras espiras. Por lo tanto, al inicio no habían líneas que atraviesen, ahora sí hay. Por lo tanto, ¿qué está pasando con el flujo? El flujo magnético está aumentando. Y si el flujo magnético aumenta, ¿qué debo hacer yo? Compensarlo con líneas en contra. Por lo tanto, lo que ha aumentado es en esta dirección. Nosotros debemos compensarlo con líneas en contra. Campo inducido. Y si el campo inducido es en esa dirección, más o menos ya puedo saber cómo es la dirección de la corriente inducida para ese cable conductor, ¿no? Con el campo es hacia la izquierda, la corriente inducida sería ahora hacia arriba para nosotros, ¿no? Ahí está. Y si es hacia arriba, notaremos que la dirección sería esta. Listo. Por lo tanto, creo que ya estamos listos para poder marcar nuestra respuesta y definir quién es verdadero y quién es falso. Proposición 1. Dice lo siguiente. Según el observador, la corriente en el circuito 1 es antihorario. A ver, para el observador que está por aquí. ¿Observa que la corriente es antihorario? No, sería horario. Para el observador sería horario. Por lo tanto, la primera es falsa. Segunda proposición. Según el observador, el campo inducido en el circuito 2 es saliente. El campo inducido es saliente, campo inducido es este de acá, ¿no? Pero el observador debería ser saliente. Sí, saliente. Para el observador es saliente. Por lo tanto, la segunda es verdadero. En la proposición 3. En el circuito 2, la corriente va de M hasta N. Va de M hasta N. No, profesor, va de N hasta M. Por lo tanto, sería falso. Entonces, la clave para el problema número 7 sería la clave B. Pregunta número 8, chicos. Dice lo siguiente. Se denomina transformador a un dispositivo eléctrico que permite aumentar o disminuir el voltaje en un circuito eléctrico de corriente alterna. En este contexto, cuando se tiene un voltaje alterno de 110 volt entre los terminales de MN, obtendremos 5.5 volt entre los terminales de P y Q. ¿Cuál será el voltaje entre M y N si conectamos 220 volt alterno entre los terminales P y Q? A ver, creo que me dan dos casos. Caso 1. A ver, me dicen, si la diferencia potencial entre M y N es igual a 110, entonces la diferencia potencial entre P y Q debería ser igual a 5,5 volts. Entonces recordemos que la relación de voltajes es parecida a la relación de espiras, ¿cierto? Entonces acá habrá un número de espiras en el primario y un número de espiras en el secundario. Entonces recordemos, el voltaje en el primario sobre número de espiras en el primario es igual a voltaje en el secundario sobre número de espiras en el secundario. ¿Esto qué va a generar? Va a generar que el voltaje entre MN, que es 110, entre 5,5 es igual al número de espiras de P entre el número de espiras de S. ¿Listo? ¿Y esto cuánto me saldría? A ver. Número de espiras en el primario entre el número de espiras en el secundario sería ¿cuánto? A ver. Sería 55 entre 10, sería 5 quinta, 20. Listo, me saldría 20. ¿Ya está? Simplificando me saldría 20. Pero ahí no acaba todo. Ahora me dan el segundo caso. Caso 2 me dice, ¿cuánto será el voltaje entre M y N? ¿Cuánto será si el voltaje entre P y Q es igual a 220? ¿Cuánto será, profesor? Entonces, aplico lo mismo. El voltaje entre M y N es proporcional al número de espiras en el primario, y este es igual a
voltaje entre P y Q entre número de espiras en el secundario. Ya está. Si despejo yo un voltaje entre M y N, tendría igual a número de espiras en el primario sobre el número de espiras en el secundario por voltaje entre P y Q. Número de espiras en el primario entre el número de espiras en el secundario sería 20. Por el voltaje entre P y Q, que sería 220. ¿Cuánto me saldría el voltaje entre M y N? Me saldría 4 con dos ceritos, 4400 volts. Por lo tanto, la pregunta número 8, ¿cuál sería la clave? La clave sería la D, chicos. La clave es la D. Listo, hemos resuelto los 8 problemas. Esperemos que se haya entendido la teoría con estos 8 problemitas, pero no te olvides que lo importante es la práctica que tú vas a tener en tu casa. Así que ya tienes 7 problemas más para poder reforzar esta semana número 15. Conmigo será hasta la siguiente semana, chicos. Cuídense.